You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Amigos de la Bahía, donde traemos a escritores grandiosos para que nos hablen sobre su trabajo. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. El episodio pasado estuvo excelente después de un largo receso que nos dimos. Muchas gracias por la respuesta que han tenido. Y no se les olvide, si eres escritor, escritora y te gustaría compartir tu trabajo con nosotros, no se te olvide contactarnos, ya sea en los comentarios, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Entonces, estamos ahí para ti. Aprovecha este espacio, es totalmente gratis y ha sido creado especialmente para escritores como tú. Entonces, escríbenos por aquí a delabahíaamigos@gmail.com y déjanos tu información y cómo contactarte con nosotros. O si no, también por Instagram, Facebook, TikTok, estamos como Amigos de la Bahía _podcast. Y atrévete a sacar tu trabajo al mundo. Enséñalo, compártelo con nosotros. Y pues hablando de gran trabajo, estamos aquí con Esmeralda Sánchez, una escritora que ya ha estado con nosotros, ya nos ha compartido su trabajo y el día de hoy nos hace el honor de presentarnos su más reciente libro. ¿Cómo estás, Esmeralda? Hola, mucho gusto a todos, un saludo, pues muy contenta y agradecida de estar contigo en este segmento de Amigos de la Bahía y de verdad que es un privilegio poder estar contigo, con todos, saludarles después de este tiempo de vacaciones que hemos tenido. Creo que ya hemos coincidido en ese tiempo, ya casi 2 años ausente de los medios, pero aquí estamos. Y para contarles a todos que aunque hemos estado fuera de cámaras mucho tiempo, pero hemos estado trabajando siempre. Sí, Esmeralda, también tienes un espacio donde se habla de libros. También compártenos un poquito antes de que nos hables sobre tu libro. Compártenos un poquito sobre tu espacio. Ok. De siempre he utilizado la plataforma de Facebook, prácticamente en dos temáticas: poesía de estrella, que con mucha anterioridad era mi perfil único, donde era más que todo escritura personal, sin destinatario alguno. Durante años estuve en el anonimato, por decirlo así, sobre mi seudónimo Poesía de Estrella. Luego, conforme fue pasando el tiempo, muchos compañeros que me apoyaron en el área de literatura, más que todo mis compañeros de Movimiento de la Esperanza de España, y también todas las personas de Sudamérica también que me han acompañado en todo este viaje de la literatura, me ayudaron a que me desempolvara del anonimato, y así es como nace Esmeralda Sánchez, mi página oficial.
Luego prácticamente allí empiezo a mostrar segmentos de ya de la creación de mis libros personales, pensamientos personales y de hecho ya con un destinatario bien específico que no todos los escritores a veces nos atrevemos a mostrar al mundo por el hecho de esa parte en la que sentimos a veces la exclusión por el hecho de que tu destinatario es Dios. Entonces es un tema bastante delicado porque muchas veces por alcanzar el éxito, nosotros acá con nuestras obras literarias nos olvidamos de una parte bien importante, lo que es mostrarle al mundo nuestros verdaderos sentimientos. Y eso fue lo que sucedió en mis espacios. De hecho, estos 2 años me es de mucho bien compartirles que definitivamente dar luz verde a lo que es mi temática de escritura a Dios y sin ningún temor alguno, porque a pesar de que daba segmentos en el anonimato todavía, no me atrevía totalmente, pero creo que todos tenemos un proceso y prácticamente llegar a este tiempo creo que es ya con la claridad y sin el miedo alguno que mi perfil Poesía de Estrella Esmeralda Sánchez, incluso en WhatsApp, en TikTok, y de hecho en mi página web también estamos prácticamente con la temática ya clara, que es una narrativa, una escritura expresamente a todas esas cosas que Dios hace en la vida del ser humano cuando nosotros estamos de una manera cercana de él. Así es. ¿Y cómo nace este libro? ¿Qué número es este libro? Porque tienes varios publicados. Ya hablamos anteriormente de uno y ¿qué número es? ¿De qué se trata? Fíjate que el número creo que ya como que a veces le pierdo la secuencia del número. Lo único que sí te puedo decir es que es como casi el último para cerrar un segmento de lo que es exactamente em, exponer de cómo sanar en cuanto a muchas cosas de la vida y en las diferentes facetas, porque empezamos con El alma y sus arrugas, que es prácticamente cómo descubrir aquel inmenso amor que Dios tiene para la humanidad. eh, y de sacarnos de una situación súper precaria a un lugar totalmente diferente. Identificar a pensar en el amor que nos necesitamos tener para poder empezar a fluir, para poder empezar a identificar lo que nos ha dañado y cómo abordar aquel tipo de situaciones en que como persona yo me olvidé. ¿Me entiendes? Y luego pasamos a otro segmento donde de ese mismo libro nace un devocional de cara a la misma temática del libro y sucesivamente viene después el diario de Lola, es prácticamente el diagnóstico de cáncer durante y después del diagnóstico. Obviamente después viene concluyendo con un devocional también de cara a la temática del diagnóstico. Posteriormente aparece Renacimiento. Renacimiento se empezó en un momento de una línea invisible en la que creo que no todos los seres humanos llegamos a pensar de tener una estabilidad, quizás en todos los sentidos, digamos emocional, familiar, económica, de iglesia, en todos los ámbitos. Entonces, en ese momento nace el Renacimiento. Entonces, después de tanto dolor, tanta tragedia de vida, que las historias prácticamente muchas se pueden identificar porque es como algo bastante común en nuestra cultura latina. Entonces, creo que muchos se identifican con esto y prácticamente llegar a ese punto donde cuando confías exactamente en ese ser divino que te creó, que te hizo, que sabes que tienes un propósito, eh,
te pone en una línea en la que sientes mucha paz, mucha tranquilidad, pero, viene el pero, ese pero a veces se nos olvida que nosotros necesitamos valorar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, cuidarlo, valorarlo y sobre todo estarlo regando todos los días con aquello que se llama perseverancia y estar en constante comunión con ese ser que te ha dado todo lo que tienes en el momento. En mi caso, en la historia de Renacimiento, no siento de que fue descuido, sino parte del proceso de restauración de una vida, porque muchas veces creemos que cuando llegamos a ese nivel de equilibrio, por decirlo así, se nos olvida que hay un pasado. En el pasado muchas veces creemos que ya superamos muchas cosas. Me remonto a El alma y sus arrugas, donde especifico exactamente las heridas, el dolor y todos aquellos momentos y personas en específico que dañaron una vida. Y cuando llego a la parte donde está el equilibrio, pienso, siento de que ya todo está bien, pero se da el caso de que tienes que, de una manera extraña, divina o no sé cómo decirte, Dios te regresa al inicio del asunto. ¿Y por qué? Por un Ujú. simple y sencillo motivo, que en el momento no lo entendemos, pero es definitivamente para saber qué tanto nosotros hemos superado del pasado y qué tan preparados estamos para continuar en un nuevo escenario, en una nueva faceta en la que siento de que yo creo que cada día nosotros vamos creciendo. Entonces, eh, Renacimiento se vuelve con una temática en el medio del asunto de tranquilidad y felicidad, se torna en un mundo de otra vez es como volver a empezar, vuelves a estar enfrente de las personas que te hicieron daño, momentos, situaciones, y llegas a la conclusión de que definitivamente no había superado absolutamente nada del pasado y que habían pasado muchos años. Entonces, desde ese punto, la vida empieza nuevamente a tornarse difícil en el sentido de que tienes que empezar a mirar, a visualizar y otra vez empezar a confiar en Dios, que si te regresó al punto de partida donde sufriste mucho, ah, era por una razón de peso y obviamente no fue fácil la encrucijada porque el subtítulo de Renacimiento es Desde lo árido y solitario del desierto. Entonces, muchas veces el desierto no literalmente es las arenas y las montañas secas, sino que el desierto muchas veces puede ser en medio de la multitud y prácticamente cuando sabes que regresar a un lugar donde sabes que huiste por el dolor, la tragedia, sientes que nada te une máximamente cuando aquella única persona que te llamaba a sentir el único lazo, el único vínculo en aquel sitio, ya murió, o sea, ya no tienes, o sea, es prácticamente un desierto donde perdiste todo por llegar a un país que te acoge, que te da techo, que te da abrigo y en realidad es parte de la historia donde en realidad los desiertos son bien difíciles, pero al mismo tiempo necesarios para poder identificar qué tanto hemos aprendido a superar el dolor, el pasado y continuar de verdad en una línea en la que siempre creo que Dios desea que tengamos. Vivir una vida tranquila, claro, eso no significa que no vas a tener dificultades porque es parte de la vida, pero de una manera no zozobrosa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y Ujú. así siento que cuando los que hemos pasado por situaciones difíciles, traumas, am, tendemos a apoyarnos mucho de la gente que está a nuestro alrededor. A veces nos apoyamos de no tanto apoyo, sino dependencia
de la gente que está alrededor para no tocar esas fibras sensibles. Yo creo que evitamos tocar esto, pero pues es muy importante entrar hasta la raíz del problema, cualquiera que haya sido, para poder resolverlo. Y también dejar este apoyo de personas un poquito a un lado, enfrentarnos a nosotros mismos, como dices esto, del desierto entre el dolor, porque no hay nadie más que te pueda sacar de este desierto más que tú mismo. Y en este momento es cuando llega la fe, cuánto crees tú en este ser que sabes que está junto a ti siempre, pero igual lo ignoras o no haces mucho caso. ¿Por qué? Porque estás huyendo de esta situación del dolor. Entonces, una vez que te enfrentas a cualquier trauma o cualquier dolorosa, quedas tú y y tu espiritualidad, en lo que crees, en lo que alguien que te ayude ahí. Así es, y hay un detalle bien marcado en todo este proceso. Yo no he sido. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. De las personas religiosas, porque siento de que no he sido una persona religiosa, sino que yo busco una conexión con Dios. Definitivamente siento de que ese es mi punto central, ese es mi blanco perfecto, en la que durante mi proceso de salir a la luz en cuanto a mi temática de escritura, em, tener claro que Él ha sido mi sostén durante toda mi vida. Y yo lo he visto enmarcado de tal manera de que a fuerzas humanas, definitivamente todo lo que a veces pasamos es imposible salir del hoyo. Y es imposible restaurar una vida en la que ya no hay para dónde más. Entonces, es ahí donde cabe ese sentimiento de certeza eh, en cuanto a mi conexión con Él. Entonces, de hecho, a mi familia, a mis hijos, nosotros no, en casa no hablamos de una religión en específica. Ujú. Claro, sí somos de una iglesia cristiana, pero no hablamos como la bandera que nos identifica, sino que nosotros hablamos desde el punto de vista qué conexión o qué relación tienes con ese ser divino que quieras o no sabes que existe y quieras o no sabes que es por él que estamos en esta creación, y todo lo que ves a nuestro alrededor es prácticamente voluntad de él. Entonces, es algo que no podemos obviar. Entonces, teniendo esa clara perspectiva, definitivamente creo que Dios se manifiesta de tal manera. Y así sean duras pruebas en el desierto, duras pruebas en diagnóstico, duras pruebas en problemas familiares, de matrimonio, y qué sé yo. Sí es posible salir de ahí con la ayuda de Dios, pero para eso se necesita
mucha conciencia, conciencia real. No solamente, mi mamá siempre ha tenido un dicho que dice, no del diente al labio, sino que tiene que Ujú. ser de nuestra boca para adentro, porque si tu corazón no cree, definitivamente es otro resultado, porque muchas veces hablamos pero no lo sentimos, hablamos, pero no lo hacemos, y hablamos, no tenemos perseverancia en aquello. Entonces, cuando algo nace del corazón, definitivamente es mucho más certero para poder realizar aquella acción, aquello que estamos hablando o sustentar aquella perseverancia que nosotros estamos persiguiendo. Claro, porque para poder resolver un problema o cualquier situación difícil, una enfermedad que se te presenta, hay que tener disponibilidad. No Así se es. puede, siento yo, dejar Ujú. todo a Dios, decir, Dios me va a sacar de aquí. Siento yo que se necesita Accionar. disponibilidad de tu Así parte, el es. querer salir, el querer Ujú. aceptar y, Sí. claro, dejarse llevar una vez que aceptas, dejarse llevar por Dios, por la espiritualidad, cualquier Ujú, ser que creas tú, ser ujú. divino en lo que crea la persona, no se puede dejar todo a él. Sí, eso cuando lo tenemos claro, todo cambia. Pero cuando no lo tenemos claro, puedes pasar años en una iglesia, años pidiéndole a Dios y dejándole todo el problema a Dios. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, Dios no responde a lo que nosotros le pedimos, pero también llega hasta cierto punto donde realmente necesitamos accionar. Entonces, esta parte yo la remonto mucho en mi libro Renacimiento, porque cuando hubo en el punto de que teníamos todo equilibrado, hubo un sentimiento de dejar la gran mayoría de mis retos espirituales un poquito así como en espera para darle realce a una parte en la que yo siempre también había soñado. Mi editorial estaba en lo mejor de auge. Y de verdad que mi sueño era llegar a todos los lanzamientos de nuestros libros, a los países que fueran. Y de hecho, con mi hijo, que es el que administra la gran parte de lo que es este rincón de ideas y letras, habíamos ya gestionado ciertos lineamientos para esta parte, ¿verdad? Entonces, siento de que ahí yo fui un poquito infiel a lo que yo ya tenía. Entonces, yo no me puedo descuidar de lo que aquel escenario donde yo sentí que fue parte de mi restauración y del acercamiento que yo tuve con Dios. Entonces, ahora sé de que el servirle a Dios, yo no lo puedo poner de un lado porque eso lo tengo que combinar con mis actividades normales. Y no es que Dios castigue, sino que nosotros mismos tenemos una acción y hay una consecuencia. Entonces, de hecho, en ese momento, ni siquiera mi esposo le había comentado lo que habíamos acordado con el equipo y de tal manera, pues creo que lo habíamos involucrado en nuestro plan, pero sin tomar su punto de vista, que al final, pues, al pasar el tiempo, nosotros teníamos una agenda predeterminada a nuestro ser humano, por decirlo así. Sí, sí. Pero Dios tenía una agenda muy diferente, porque siento de que él ya sentía de que yo tenía que cambiar de escenario porque habían unas cosas tanto en la familia que estaba como haciéndole falta engranar a la realidad. Entonces, sentía de que con mis hijos todo estaba bien, sentía que con mi esposo igual. Entonces, cuando yo llego y tengo que viajar a mi país, y por azares de la vida, cosas que ni siquiera entendemos por qué pasaron, yo tuve que quedarme un tiempo en El Salvador. Eso era obligatorio. Entonces no era cuestión de que así yo llorara, pataleara, renegara lo que quisiera, yo no podía ya cambiar eso. Entonces,
Eso, créeme lo que estaba en esa encrucijada de el por qué. Y el por qué, en el momento yo no lo entendía, pero después de pasados años y fracción, definitivamente sé que cometí un error grande en dejar mis asuntos con mis compromisos con Dios de un lado para darle prioridad a los míos. Y los míos prácticamente sé que era una bendición que Él me había dado en un momento en que yo de plano estaba al borde de la muerte. Entonces, eh, me equivoqué, lo acepto, me equivoqué, he pedido perdón a Dios, de hecho a mi familia porque los involucré en una decisión que nos afectó a todos, entre comillas, pero vuelvo al punto, no todo de lo que sucede en la vida es malo, sino que todo es para bien. Entonces, eso prácticamente la distancia entre mi esposo y mis hijos creó una comunicación que en realidad no habíamos llegado al punto de tenerla, incluyendo la valorización en cuanto a las cosas que tal vez yo hacía en casa y eran invisibles ante mi esposo, ante mis hijos y viceversa, ¿verdad? Porque muchas veces yo puedo ponerme bien chula y empezar con una lista de necesidades que los demás están haciendo y que no están cumpliendo. Pero qué tal de la lista en la que yo estoy, en la que no quiero que me pasen, ¿verdad? Sí, Entonces, entonces esto es como decir, siempre somos egoístas de tal manera que en automático lo hacemos. Entonces, ese punto prácticamente lo hemos aprendido como familia y yo sé de que no es fácil porque han sido noches, han sido meses en los que nosotros lloramos la distancia. Es cierto, ellos viajaban para visitarme y todo, pero no era lo mismo porque sabían que yo estaba en espera de unos trámites que de verdad se salieron de contexto y no, era una cosa que hasta el día de ahora yo tengo claro que era porque Dios me quería mostrar un pasado que necesitaba enfrentarlo, al que yo había huido y necesitaba perdonar a las personas que me habían hecho daño y que no es fácil. Y segundo, mirar el valor exactamente de la familia, mirar exactamente los valores de las amistades que también en determinado momento de 10 se hicieron 5 y de 5 se fue haciendo una, porque vamos a ser honestos. Amigos, nada más es un título que fácilmente lo hacemos, pero amigos están siempre. Siempre, o sea, estés bien, estés mal, el amigo siempre va a estar ahí y el amigo no siempre va a estar ahí. Desafortunadamente en Estados Unidos tenemos una vida aligerada, carrerada. Creo que el verdadero significado de la amistad lo ponemos de un lado, incluyendo dentro de las iglesias es algo que, hermana, hermano, pero de hermana y hermano a veces nos quedamos lejos. Entonces, yo pude ver exactamente esas partes en las que yo hoy día me digo, y mi familia, nosotros no queremos ser de esa lista. El día que yo diga que yo soy amigo de, es porque yo voy a estar ahí truene, llueve, relampaguee y me enseña a que aquella persona confía en mí como amistad. Y eso me crea aquello de que Dios me enseña de que todo lo que hacemos hay que hacerlo con amor, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Luego vemos en la parte en cuanto a la familia, prácticamente, sabes que la familia por sangre es mucha, pero al final del día, cuando tú necesitas, cuando estás en una necesidad emocional, no están. Ya no digamos si fuese una necesidad económica, que bendito Dios no fue el caso, pero imagínate, o sea, fue una situación bien difícil. Entonces, fue como una bomba atómica en el momento menos esperado. Y al final, por decirlo así, identificar esa la cereza del pastel. Yo siempre dentro de mi conciencia, desde que yo llegué a aceptar al Señor como lo más importante de mi vida, yo siempre le suplicaba una conexión con Él.
Y yo, desde que tengo uso de razón, yo me recuerdo que yo le he suplicado ese acercamiento con él y que me quitara todo aquello que me estorbara para poder llegar a tener esa real amistad con él, como mi padre, como mi amigo, como mi guía, como el amor de mi vida. Y creo que estando en mi equilibrio perfecto, viviendo el cielo en esta tierra, como yo le llamé un momento, porque era eso, conocer el cielo en esta tierra. O sea, todo estaba bien. Después de tantas Ujú. tormentas, todo estaba bien. Entonces, pero faltaba eso. Entonces, él me dejó atada de pies y manos, sin nada y sin nadie. Donde solamente él es en las cuatro paredes, saber que él era el único que me acompañaba. Y él estaba, y yo no lo podía entender en el Ujú. momento, porque decía, no, no puede ser que me esté pasando esto y lo otro. Entonces, ahora sí lo veo de una manera diferente. Sé de que era el tiempo en el que él me estaba cumpliendo eso. Nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo donde yo, yo sé que puedo llegar a tener la certeza de que él ahí está y aunque yo no lo pueda mirar, él es exactamente el amor de mi vida. Y él es lo más importante en nuestra vida de tal manera que, que no, o sea, puedo tener muchas cosas encima de resolver, pero si yo lo tengo a él, sé que yo lo tengo todo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo viviste esta separación de tu familia? Yo siento que muchas personas, especialmente aquí en Estados Unidos, hay muchos papás que tienen que viajar para poder ayudar a sus hijos. En tu caso fue diferente. ¿Cómo viviste esta separación de tu familia y qué fue lo que ayudó a mantenerse juntos? Muy buena pregunta. En el caso de la separación, yo pasé 2 meses que no podía discernir la realidad. Lloré como no tienes idea. 2 meses sumergida en la desesperación porque mi mundo era mi esposo y mi hijo. Entonces, yo sin ellos, yo sentía que me moría y yo no concebía mi vida sin ellos al lado mío. Y yo le decía al Señor, ¿cómo me haces esto? Si tú me has regalado la familia que yo siempre te pedí, ¿por cómo me vienes y me la arrebatas ahora? Justo cuando tú me has dado todo lo que yo te he pedido. Entonces, era algo incomprensible y era un dolor que créeme lo que yo jamás a nadie se lo deseo porque era como que me habían arrancado dentro de mí lo más valioso que yo puedo tener terrenalmente, que es mi esposo y mi hijo. Entonces, tal vez mis hijas no las siento tan así porque ellas tienen su vida totalmente independiente de mí. En cambio, Ujú. con el niño y mi esposo, pues estamos como, como que fuéramos los tres en uno solo, ¿me entiendes? Entonces, era duro, durísimo. Entonces, ¿cómo lo pudimos sobrellevar? Te puedo decir de que pasé esos meses en silencio con Dios. Yo no quería hablar con Él porque no quería faltarle el respeto, yo no quería dudar de su amor hacia mí porque sería el colmo que yo dudara de su amor a pesar de lo que estaba pasando. Entonces, yo quería permanecer en silencio para no ser irrespetuosa y no dudar y no transmitirle eso a mi hijo y a mi esposo, porque si yo me derrumbaba, sé que ellos también. Y de igual manera, si ellos se derrumbaban, yo me derrumbaba también. Era una cosa difícil en la que de una u otra manera aprendimos a tener tiempos de conexión en las que estando en casa no teníamos. Las cenas, hacerlas juntas por videollamada, nuestro tiempo de casa, prácticamente hacerlas en videollamada también. Y la tecnología en este caso ayudó bastante a que nuestros lazos estuvieran siempre ahí y se fortalecieron muchísimo. Pero sobre todo el tiempo de oración, de buscar de Dios, siento de que fue lo que nos mantuvo de tal manera
Y de de lo más pequeño, venir a decir que es lo más grande que nosotros hemos podido aprender de todo este tiempo, que la confianza que tenemos en el Señor es bastante grande. Y que si hay 5 minutos de humanidad, no te lo voy a negar, pero como que reacciona, ¿verdad? Y dices, no puedes estar dudando porque sabes que todo lo que miras, todo lo que ves y lo que sientes y todo lo que te ha dado es muestra de su amor. O sea, no puedo dudar, no podemos dudar mi familia y todos los que han estado en el entorno de ver todas esas escenas que hemos vivido, que no nos dejan mentir, que nuestros lazos familiares se fortalecieron muchísimo. Claro, y bien dicen cuando dudas de si hay algún ser por ahí, que si hay algún Dios, simplemente mirar a tu alrededor todas las cosas que te Así están es, pasando, que aunque cuando estás atravesando un periodo difícil, ahí sigue, siguen pasando cosas extraordinarias. El simplemente hecho de estar vivos, de tener a quien sea que esté a tu alrededor apoyándote, ya es un hecho que te hace pensar que existe algo más allá de ti. así es, exacto. Y es algo bien sencillo, como tú lo acabas de decir. Cuando pasamos algo duro, difícil, solo mira a tu alrededor y solo mira, tienes un techo, tienes familia, tienes ropa, tienes comida, puedes respirar, tienes una movilidad, tienes muchas cosas que otros ya no tienen la oportunidad de tener. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que si hay alguien que cuida de ti, siempre, siempre. Y aunque uno pase desapercibido de esa realidad, definitivamente Él no te deja solo porque sabe que Él está ahí. Somos su creación y obviamente nos ama como tal. De hecho, nosotros qué queremos para nuestros hijos. Nosotros los Exacto. protegemos de día y de noche. Y aunque lleguen a estar grandes, por ejemplo, en mi caso, mis hijas están grandes, dos de ellas ya me hicieron abuela, tengo dos bellas nietas, y los dos chiquitos que están solteros, pero ya están grandes. Entonces, en casa, ¿qué te digo? Mi bebé tiene 21 y mi esposo, que son los dos bebés de casa, que dan lata más que a saber qué. Pero uno quiere protegerlos, cuidarlos, amarlos, consentirlos, a pesar de. Y aunque estén grandes, y de igualmente con mis hijas ya tienen su vida resuelta y todo, pero yo como mamá siento de que si las pudiera meter en un cascaroncito para que nada me las dañe, créeme lo que lo haría. No, pues sí, yo creo que no importa la edad que tengas, los hijos Sí, siempre queremos hacer eso, así protegerlos es. y no dejar que les dé el aire. Yo a veces así les digo, es que yo no quiero ni que les dé el aire, pero pues Exacto. también hay que dejarlos crecer. Sí, así es. Y es parte de dejarlos volar un poco, porque es como ellos van a ir haciendo su propia personalidad y nosotros ya pasamos por ahí, entonces es el tiempo de ellos. Wow, qué lindo. Y fue entonces en esta situación que te pasó lejos de tu familia, ¿dónde nació la idea de este libro? Nace la idea en California, cuando Ok. todo estaba súper bien. Oh, ok, Ahí entiendo. empezó el libro, o sea, las primeras páginas eran de ahí, y donde todo está bien y tienes aquello que sientes que todo está súper lindo, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando viene esta transición, pero sucedía algo. Yo no podía avanzar en la escritura porque era como que algo que me detenía. Y me detenía y quizás era porque el restante del libro iba a ser en un escenario totalmente diferente, desde el desierto. Entonces, ahí definitivamente, ¿qué te puedo decir? Cambió totalmente la escritura, pero ahora que yo me autoleo, digo, hay una línea tan invisible en la que yo veo que mi esperanza en Dios no se apagó, a pesar de, se mantuvo ahí. Y yo le agradezco a Dios por eso, porque
el mantener la fe en Dios, mantener nuestra confianza en Él, sea como sea, la luz del día va a aparecer de una manera hermosa. Entonces, no hay oscuridad que dure 100 años, ni Dios lo va a permitir. Entonces, tenemos que tener esa certeza. Entonces, nace allá en aquellos momentos que todo estaba súper bien, pero termina en El Salvador tratando de pie a cabeza como que si nada hubiese pasado y volvemos a empezar otra vez, pero ahora, ¿qué te puedo decir? El resultado es de que una familia fortalecida, valoramos mucho hasta los pequeños detalles que antes no lo hacíamos. Em, Sobre todo esto, soltar un pasado que te duele, que te pesa y que no te deja avanzar para ningún lado. Siento que ha sido una de las cosas bien importantes que Dios quiso mostrarme y también esa conexión con Él, porque sé de que Él me cumplió esa parte donde yo le pedía tener un encuentro con Él y no superficial. Y yo se lo pedía de corazón llorando durante años. Y yo le he servido como no tienes idea, pero por ese anhelo de buscar ese face to face que de verdad, o sea, yo no sé ni cómo explicártelo. Que en realidad a mí me llena de emoción porque sé que Él me lo cumplió. Y eso no me queda Qué duda de que impresionante, sí. qué contraste, ¿no? Sí, Tener este, ¿cómo se llama? Este documento, algo físico que muestre el contraste que es la vida. Hay momentos que lo tienes todo, que estás en la cima y hay un viento, un tronido de dedos, no sé, algo pasa y de repente estás abajo. así es. Entonces, qué impresionante Ujú. el que hayas creado este libro desde los dos lugares opuestos y sobre Así es. todo que hayas compartido cómo saliste adelante junto con tu familia, que a pesar de la distancia y de la circunstancia tan difícil, aún así se mantuvieron juntos y aún siguen juntos. Así es. Y sí fue muy bonito, ahora ya lo veo de esa manera y muchas veces al principio yo no podía hablar de esto porque me quebraba, era algo que era como más fuerte que yo. Ahora sé de que Dios me permite hablarlo porque ya como aquellas cosas de que se salieron de como ya sobrenaturales, que ya no era como es que, ¿por qué está pasando eso? O sea, el asombro, el balde de agua fría en la mañana que te cae y te quedas frisada, o sea, sin saber para dónde vas, porque era algo incierto, algo totalmente literal en lo árido del desierto, o sea, no había nadie, excepto él, no había nadie. Y si miraba yo para un lado, era un pasado que tenía que soltar y dejarlo porque no me dejaba avanzar. Miraba por el otro lado, yo necesitaba salir porque tenía a mis hijos esperando por mí y a mi esposo. Entonces, era una angustia en la que en el medio yo me sentía que con mi necesidad de, de solamente llegar a romper ese silencio que tenía con él y al mismo tiempo él empezó a darme como paz, tranquilidad y volví otra vez a interactuar con él de una manera en la que ya ahora es más consciente, en la que ya no me da miedo, ya no me da miedo hablar de eso, porque antes me daba pánico hablar de ello. De hecho, muchos proyectos los he perdido por eso, porque en el entorno literario nos cuesta mucho hablar de estas temáticas. Entonces, la gran mayoría es como decir, tú estás en una burbuja en la que nosotros no estamos, entonces, o no encajamos. Y obviamente me detenía mucho esa constante en mi pensamiento, pero ya no más. Así es que aquí Pero estamos. mira, te has mantenido firme a tu esencia, a lo que tú eres, y a pesar de que te han cerrado las puertas por eso mismo, te Ujú. sigues abriendo oportunidades y sigues adelante, que es impresionante después de todo lo que ha pasado.
sigues aquí, mira, con toda la disponibilidad y con tanto amor, que eres una persona que irradia mucho, mucho amor hacia las personas que te rodean. Gracias. Sea, sí, y bueno, yo agradezco muchísimo porque mira, luego pude terminar el libro, me encantó mucho porque en realidad tengo una contraportada que me la hizo un dibujante salvadoreño en la que prácticamente me encanta porque soy yo cuando estaba chiquita. Ay, qué impresionante, qué lindo. Y sí, y es una cosa hermosa porque en realidad renacer fue en esos tiempos, ¿cómo se llama? Regresar a los lugares donde hubo dolor, yo miraba a mi infancia que yo había enterrado a mi propio ser en aquellas tierras en las que fui tan, ¿qué te puedo decir? Que sufrí mucho. Entonces, salir de ahí, de eso y saber que pude sacar a mi niña que llevaba dentro y que la había dejado depositada ahí y llevar y traerla conmigo fue un regalo de Dios, un Te regalo de Dios. reconectaste con ella Sí, y la sanaste así y es. la protegiste de Sí. todo eso Ujú, malo que te pasó en ese sí, tiempo, qué lindo. así es, así es. Y fuerte también. Así, Se ajá, dice fácil y yo siento que ya lo has de haber procesado, pero en su tiempo ha de haber sido súper difícil. muy duro porque em, las veces que no fue una vez, fueron muchas veces, enfrentarme a rostros donde sé de que me habían hecho mucho daño, enfrentarme a una tumba donde estaba la persona, en donde está la persona que me marcó para el resto de mi vida, perdonar a esa persona. No es fácil a perdonar un abuso en la niñez. Entonces, Wow. créeme lo que yo sentía que mi ser estaba ahí en esa tumba. Y fueron muchas veces en las que yo llegaba, lloraba, y yo le decía a mi papá, porque en esa misma tumba está enterrado mi papá, porque yo ya no lo alcancé a tener conmigo en este tiempo. eh, y yo le decía a mi papá que cuidara de mí en esa tumba porque yo sabía que ahí estaba. Y fueron meses de llorar y llorar y llorar hasta que un día en mis conversaciones con Dios le decía yo de que por qué yo sentía eso, de que no podía soltar eso, de sentir que yo estaba ahí en esa tumba. Y de verdad que Él me, él me regaló tantos pasajes de la Biblia que me hicieron de mucho consuelo, a tal punto de que un día, un día sin esperarlo, como esas veces que iba al panteón y llegaba a la tumba, empezaba a dejarle las flores a mi papá, incluyéndome a mí porque yo sentía que yo ahí estaba, ¿verdad? Entonces, este, las que eran para mí yo ya no las puse, se las puse solo a mi papá. Y en ese momento yo sentí de que sí saqué a la niña que estaba ahí, pero ya la hice parte de mí. Y era como una cosa tan bonita porque sentía de que ella respiraba y yo miraba el rostro de la contraportada de mi libro, y exactamente en ese tiempo era el tiempo en la que ella quedó sepultada ahí. Entonces era como regresarla conmigo misma. Y desde Wow. ese día sé de que yo me la traje y sé de que la cuidamos porque ella necesita mucho amor. Y ese amor solamente Dios se lo puede dar. Y esa restauración de esa familia que ella siempre quiso y que anheló, ahora la tiene, y sé que es un regalo que Dios le ha dado. Entonces, como tal, créeme lo que han sido tantas cosas que Dios me mostró en todo esto, y el renacimiento definitivamente fue total, total, porque el día de ahora sé de que, em, con certeza sé de que muchas cosas que estaban todavía en madurar dentro de mi persona,
se han ido poco a poco tomando una postura totalmente diferente que antes. Y regresamos a lo del principio del video. Tuvo que haberte pasado esta situación adversa para que tú pudieras ir a rescatar a esta niña. Así Qué es. impresionante es lo que nos decimos de cuando nos pasan estas cosas tan fuertes, no pensamos en que hay un plan más allá Ujú, ujú. de lo que nosotros creemos. Entonces, sí es bueno siempre que estemos pasando por una situación dura, abrirnos un poquito a recibir este mensaje, a recibir esta información de que estamos aquí para un propósito. Entonces, irlo a Ex- cumplir. ujú. Tú dijiste algo bien importante, cumplir un propósito. Todas las personas tenemos un propósito ya establecido y sé que es difícil hacerlo solo, siempre necesitamos de la guía de Dios y para que nuestro propósito sea cumplido en esta tierra. Hoy día ese deseo de siempre servirle a Dios, créeme lo que se ha fortalecido aún más y con mucha más fortaleza por el hecho de que como que mi corazón siempre fue así como no estable en un solo lugar, sino que han pasado los años, hemos andado viajando por muchos países donde conocemos personas, culturas en las que hemos aprendido mucho y como tal, el día de ahora podemos decir que esa alma misionera que estaba dentro de mí y que yo le pedí al Señor tener, la ha fortalecido, sigo sirviéndole de tal manera. No descuido mi esposo, mi hijo, mi familia, pero también no descuido los negocios en los que me compete servirle a Dios. Entonces, creo que cuando eso lo tenemos claro, nuestros negocios seculares eh, se reinstalan de una mejor manera y los resultados son mucho más, como más tangibles que cuando estamos prácticamente alejados de un propósito en específico. Wow, qué impresionante mensaje. Yo creo que muchos de nosotros vamos a coincidir contigo, todos hemos pasado por una situación difícil y sentimos Sí, que es el final del mundo cuando es apenas el comienzo de otra historia. así es, así es, sí, así es, Cindy. Y estos 2 años ha sido eso, ese proceso bastante grande en el que creo que he aprendido mucho y he aprendido a nacer nuevamente y como decimos, ese suspiro profundo y exhalarlo de tal manera que te deja una paz dentro de lo que, dentro de lo que viene y ya no preocuparnos si hay más, o sea, ¿qué más me puede pasar? Sí, O sea, sí, sí, llegas a un punto donde ya se te acaba el miedo, ya lo viví, ya superaste todo esto que te pasó de niña, ya superaste el regresar, enfrentar todo lo que habías dejado por un lado así es. y ya te sientes invencible, tienes a Dios de tu lado, tienes a tu Sí. familia, tienes estas ganas de vivir, de ayudar, porque también ayudas bastante a otras personas. Entonces, ¿qué más? No, ya no hay miedos. Así es, y fíjate que en este tiempo surgió algo bien curioso. Solamente hay una cosa bien bonita, como que Dios complementa todas las cosas que nos van haciendo falta, porque yo toda mi vida había sido muy escéptica a los perros. Y a mi esposo siempre le han gustado. Entonces, hace como unos 10 años más o menos, él me regaló una cosilla bien chula para el 14 de febrero, pero solamente lo pude cuidar como 4 meses porque en el trabajo tú sabes que en Estados Unidos todo es acelerado. Y me lo Sí, llevaba, me lo traía, y un día que lo llevé y solo me bajé a recoger unas facturas, me pusieron un ticket y no, eso fue una cosa que definitivamente me obligó a que dejara al perrito en casa. Pero él hacía travesura y media, se quedaba encerradito y nos daba un poquito de pesar porque no lo podíamos andar cargando. Entonces, un día el colmo fue que él hizo
de todo en la casa. Y mi esposo lo castigó y ese día me dice él, lo tenemos que dar en adopción porque no podemos cuidarlo. Sí, le dije yo, porque no podemos cuidarlo. Y él me decía, es que a ti no te gustan los perros y esto. Pasamos años, yo creo que toda nuestra vida juntos ha sido eso de que a mí no me gustaban los perros. Pero mira cómo son las cosas. En ese tiempo que estuve en el desierto, por decirlo así, Ujú. me regalaron una perrita. Y esa perrita, créemelo, que me ha enseñado tantas cosas porque cuando yo llegaba a la casa, ella se alegraba como no tienes una idea. Ella empezó a hacer caso de una manera muy obediente. Al principio era bien rebelde y todo, pero era como decir, yo solita me decía, Esmeralda, tienes que aprender a cuidar un perrito, porque yo miraba otras personas que cuidaban a sus perros, que eran amorosos y esto y lo otro, y yo decía, ¿será que este perrito tiene que complementar ese segmento de mi vida que yo no lo he experimentado? Y créeme lo que experimentar la compañía y el amor de un animalito en la vida de uno es una cosa bien bonita, porque parece que no, pero los perritos, la compañía de ellos ayuda a sanar muchas cosas. Y en ese tiempo, ella fue la única que estuvo ahí conmigo y pues es mi consentida el día de ahora. En la casa todos la queremos mucho y porque fue parte de mi proceso en la cual aprendí a amar un perrito. Ya, sin duda las mascotas son parte de la familia y Así también es. ayudan bastante cuando estás pasando por Ujú, tiempos difíciles. así es. Así es. Ay, Y bueno, nomás me resta decirte de que el contenido del libro sí tiene segmentos como de capítulos, sí. pero prácticamente es como una mezcla de, mm, de historia del relato sobre la historia, Ujú. en parte de poesía y parte de segmentos de la Biblia. Y al final, ¿por qué no tiene un final el libro? Porque con todo esto que sucedió, yo ya no le puedo poner finales a mis contenidos, porque me queda claro de que yo ya no puedo presupuestar un final, porque siempre viene algo más. Entonces, no quiero, o sea, decir, o sea, sí, ya concluyo, ya todo está súper bien otra vez y no, ya me pasó. Entonces digo, yo mejor me relajo, me tranquilizo y sé de que lo que venga va a ser para bien para todos. Así es que sigues viviendo, mientras sigas escribiendo sobre tu testimonio, no hay un final, en realidad. Hay un final, exacto. Así es. No, pues qué linda por compartirnos esta historia tan allegada a ti, tan personal siento que es, y te agradezco por haberla compartido con nosotros, con el auditorio, y gracias por abrirte de esta manera, gracias por escribir también, compartirla no solo en tu espacio de Facebook, sino también con nosotros en un libro, en tu website y gracias por el trabajo que haces también con otras personas en tu día a día. Esperemos que sigas teniendo esta energía y esta entrega para seguir ayudando y para seguir también seguir saliendo adelante tú misma, porque si tú no estás bien, pues no puedes compartir tu energía con todos nosotros. Bueno, creo que se está teniendo problemas de conexión. Pues muchas gracias a Esmeralda por haber estado con nosotros. Gracias por compartir tu trabajo. Sus libros pueden encontrarlos en Amazon. Está como Esmeralda Sánchez. Tiene varios libros, todos han sido muy, muy, te inspiran a salir adelante. Entonces, busquen su trabajo en, en Amazon, en Facebook también, en sus canales, en su Instagram. Este es eh,
el nuevo libro que salió a hablarnos de él, pero tiene también más trabajo. Escribe bastante y escribe unos temas que son fuertes, pero que comparte demasiado con nosotros y muchos de nosotros coincidimos en que hemos pasado por esa situación y siempre hace falta alguien que nos venga a contar su historia para saber que no estamos solos en el mundo, no es solo nosotros a los que nos suceden cosas difíciles. Y si ella pudo salir adelante, si ella está con esta energía y esta disponibilidad de compartir su historia y de querer ayudar, hagamos también nosotros lo mismo, sanemos, busquemos a ese niño interior que fue dañado, salvémoslo ahora que somos adultos responsables y conscientes, salvémoslo, abracémoslo y cuidémoslo, ese cuidado tal vez que no tuvo de pequeño, ahora lo puede tener con nosotros. Entonces, cuidémonos, seamos adultos responsables, conscientes de nuestra propia salud, de nuestro bienestar. Tanto mental como físico, de nuestra espiritualidad y saquemos adelante ese niño que fue lastimado y no seamos adultos que lastiman también a la persona alrededor, tanto otros adultos como niños también. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Gracias a Esmeralda por compartirnos su historia. Nosotros estamos en todas las plataformas de streaming, en la mayoría de plataformas de streaming de video, como Facebook, YouTube, TikTok. Estamos en podcast como Amigos de la Bahía. Búscanos, suscríbete, cualquiera que sea tu modo de consumir contenido de importancia, ya sea en audio, ya sea en video. Búscanos, estamos ahí. Estamos en podcast también en la mayoría de las plataformas de como Spreaker, Spotify, Google Podcast, Amazon. Búscanos, comparte nuestro contenido. Estamos creciendo, somos un canal muy pequeño aún, pero con tu ayuda vamos a crecer, a seguir invitando sobre todo más escritores. Si tú eres escritor, contáctate con nosotros por medio de nuestro email de la bahía amigos@gmail.com o búscanos en las redes sociales como Amigos de la Bahía-podcast. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos la siguiente semana con más testimonios, con más escritores que nos comparten su historia, sus historias y sobre todo su experiencia de cómo fue que nacen estos libros que en el caso de Esmeralda son grandes, es grande ayuda para las personas que hemos pasado momentos difíciles. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.